Hola, hola, mi gente bonita. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, radiante, lleno de energía positiva. Yo soy y estoy súper emocionada, más que emocionada, eufórica, de tenerlos aquí una vez más en nuestro espacio favorito de chismes, análisis, teorías y por supuesto mucho, mucho más sobre el mundo del entretenimiento turco. Donde la pasión, la intriga y el drama nunca terminan. Hoy, vamos a sumergirnos de lleno, hasta el fondo del océano, en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y vaya que les apasiona. Es una verdadera obsesión. Hemos recibido miles, literalmente miles, de comentarios, mensajes, directos, tweets y hasta señales de humo pidiéndonos hablar de esto. Y bueno, aquí estamos. No podíamos resistirnos más. Así que prepárense, tomen asiento, pónganse cómodos, hagan palomitas y agárrense fuerte porque hoy vamos a analizar, diseccionar, desmenuzar, examinar minuciosamente y, si se me permite la expresión, hasta psicoanalizar. La relación entre dos de las figuras más queridas, aclamadas, idolatradas y envidiadas de la pantalla turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Son realmente almas gemelas? ¿Unidos por el destino? ¿Escrito en las estrellas? ¿Existe la posibilidad real, tangible, visible, de una reconciliación? ¿Qué dicen los astros? ¿Qué dicen las hojas de té? ¿Qué dice mi intuición? Todo eso y mucho más lo veremos en este vídeo. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de rumores, teorías conspirativas y esperanzas, quiero recordarles lo importantísimo, vital, esencial, crucial que es para nosotros su apoyo. Sin ustedes, esto no sería posible. Si les gusta el contenido que creamos, si disfrutan de estos análisis profundos, chismecitos jugosos y reflexiones sobre el amor, la fama y la vida en el mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Cero costo. No tienen nada que perder y mucho que ganar. Y al hacerlo se aseguran de no perderse ni un solo vídeo. Ninguno. Ni siquiera los más cortos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos algo nuevo y así sean los primeros, los pioneros, los adelantados, los que saben todo antes que nadie, en enterarse de todo lo que está pasando en el universo de las series y novelas turcas. Vamos, únanse a esta gran familia. Somos una comunidad de amantes del drama, la pasión y el buen entretenimiento. Ahora sí, manos a la obra. A lo que vinimos. Al grano. Kerem y Hande, sus nombres evocan pasión desenfrenada, química innegable, palpable, electrizante y, por supuesto, la magia que compartieron en la exitosísima, aclamadísima, ultra popular serie Senkalkam, conocida por muchos de nosotros como Love is in the Air. Un verdadero fenómeno mundial. Desde el primer episodio, desde la primera mirada, desde la primera chispa, la conexión entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaron con maestría, fue palpable, electrizante, magnética. Era imposible no sentirla, no verla, no dejarse llevar por ella. Y esa magia, esa chispa, esa conexión tan especial, trascendió la pantalla. Se hizo real. Rápidamente los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular, a extenderse como la pólvora, a inundar las redes sociales. El mundo entero hablaba de ello. Y como suele suceder en estos casos, los fans, ávidos de información, desesperados por saber la verdad, se convirtieron en detectives privados. Auténticos agentes del FBI. Cada mirada robada, cada gesto sutil, cada interacción en redes sociales era analizada con lupa, desglosada, interpretada, buscando la confirmación definitiva. La prueba irrefutable. Y vaya que encontraron pruebas. Vacaciones juntos en lugares paradisíacos, fotos compartidas con dedicatorias misteriosas, mensajes crípticos que solo ellos entendían, todo apuntaba a que sí, el amor había florecido entre Kerem y Hande. La ficción se había convertido en realidad. El sueño de todos los fans se había hecho realidad. Durante su relación, ambos se mostraron discretos pero cariñosos. No se escondían, pero tampoco gritaban su amor a los cuatro vientos. Preferían mantener un perfil bajo, disfrutar de su compañía lejos del ojo público, proteger su intimidad. Y eso a los fans les encantaba. Les daba una sensación de cercanía, de intimidad, de que estaban siendo partícipes de algo especial, verdadero, auténtico.
Era como si fueran amigos de la pareja, confidentes de su amor. Pero como toda historia, como todo cuento de hadas, esta también tuvo su capítulo final. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo turco. Un terremoto de magnitud 10 en la escala de Richter. Los motivos nunca quedaron del todo claros. Algunas fuentes hablaban de incompatibilidad de agendas debido a sus apretados calendarios de trabajo, otras de diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales, de ambiciones diferentes. Incluso se llegó a rumorear sobre la presión mediática y el acoso de algunos fans obsesionados, que no respetaban su privacidad. Lo cierto es que de un día para otro, la pareja dorada, la pareja perfecta, la pareja ideal, se separó. Y con la ruptura se desató una ola de tristeza, decepción, incredulidad y desolación entre sus seguidores. Muchos no podían creer que ese amor que parecía tan sólido, tan prometedor, tan indestructible, se hubiera desvanecido así, de la noche a la mañana. Era como si un castillo de arena se hubiera derrumbado con la marea alta. Pero, ¿es realmente el final de la historia? ¿El punto y final? ¿La última página? ¿O existe una posibilidad, por remota, ínfima, microscópica que sea, de una reconciliación? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Aquí es donde la trama se complica. Porque a pesar de la ruptura, la llama de la esperanza sigue viva para muchos fans. Es una llama pequeña, pero ardiente. Y es que la química entre Kerem y Hande es innegable. Es una fuerza de la naturaleza. Incluso después de la separación, se han visto en eventos públicos, han intercambiado likes en redes sociales, han comentado fotos de manera sutil y, según algunos testigos, han tenido conversaciones cordiales, amigables, incluso un poco coquetas. ¿Significa esto que están considerando volver? ¿Que están replanteándose la situación? ¿Que están dándose una segunda oportunidad? No lo sabemos con certeza. Es un misterio absoluto. Pero lo que sí podemos afirmar es que existe un cariño, un respeto mutuo entre ellos. Y eso en el mundo del espectáculo, donde la superficialidad y el egoísmo suelen reinar, no es poca cosa. Es un tesoro. Además hay que tener en cuenta un factor importante, el tiempo. El tiempo cura heridas, permite reflexionar, ayuda a ver las cosas con perspectiva y, en algunos casos, abre la puerta a nuevas oportunidades. Quizás en este momento tanto Kerem como Hande están enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales. Están explorando nuevos horizontes, creciendo como individuos. Pero, ¿quién sabe lo que depara el futuro? El futuro es incierto. Está lleno de sorpresas. Y hablando del futuro, ¿qué dicen los astros sobre esta posible reconciliación? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. En el mundo de la astrología, donde todo es posible. La astrología es una herramienta poderosa para comprender las dinámicas de las relaciones, para analizar la compatibilidad entre dos personas, pero no es una ciencia exacta. Es una interpretación. Sin embargo, podemos analizar sus cartas astrales y buscar patrones que indiquen compatibilidad y potencial para el reencuentro. Según algunos astrólogos, Kerem y Hande tienen una compatibilidad astrológica muy alta. Sus signos solares se complementan, sus lunas emocionales se entienden y sus Venus, que representan el amor y el deseo, están en una buena posición. Esto sugiere que, a pesar de los obstáculos, existe una base sólida para una relación duradera y significativa. Una conexión cósmica. Pero como decía antes, la astrología no lo es todo. Al final, la decisión de volver a estar juntos depende únicamente de Kerem y Hande. Ellos son los únicos que saben lo que realmente sienten el uno por el otro y si están dispuestos a trabajar en sus diferencias para construir un futuro juntos. Es una decisión personal e intransferible. Ahora hablando de lo que opinamos nosotros, el público, los fans. Creo que la mayoría de nosotros, en el fondo, queremos verlos juntos de nuevo. Queremos creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Queremos un final de cuento de hadas. Y la historia de Kerem y Hande, con todos sus altibajos, nos da esa esperanza. Es un rayo de luz en la oscuridad. Pero también es importante ser realistas y respetar sus decisiones. Si han decidido seguir caminos separados, debemos aceptarlo y desearles lo mejor en sus vidas individuales. Al final, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o separados.
Su felicidad es lo primero. Lo que sí podemos hacer como fans es seguir apoyándolos en sus carreras, admirando su talento y valorando su trabajo. Y por supuesto seguir soñando con una posible reconciliación. Porque como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Nunca debemos rendirnos. Y ahora, para cerrar este análisis exhaustivo, quiero recordarles los puntos clave que hemos abordado. Primero, la innegable química entre Kerem y Hande que trascendió la pantalla y conquistó a millones de fans en todo el mundo. Segundo, la tristeza y decepción que generó su ruptura, pero también la esperanza que aún persiste en muchos de nosotros. Tercero, la compatibilidad astrológica que, según algunos astrólogos, sugiere un potencial para el reencuentro. Y finalmente, la importancia de respetar sus decisiones y desearles lo mejor, independientemente de lo que depare el futuro. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Me encanta poder compartir con ustedes estas reflexiones y análisis sobre el mundo del entretenimiento turco. Sus comentarios y opiniones son súper valiosos para mí. Así que ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande son almas gemelas? ¿Piensan que existe la posibilidad de una reconciliación? ¿Qué les gustaría ver en el futuro para ambos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y crear un debate interesante sobre este tema tan apasionante. Y antes de despedirme no quiero olvidarme de pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, si les pareció informativo y entretenido, por favor, denle un me gusta. Eso ayuda muchísimo a que el vídeo llegue a más personas y a que el canal siga creciendo. Y por supuesto compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande. Corramos la voz y hagamos que este vídeo se vuelva viral. Y por último, pero no menos importante, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones y estén siempre al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Los espero por aquí la próxima semana con un nuevo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.